Bueno, ahora sí, entonces vamos a iniciar nuestra clase. Voy a compartir mi pantalla para poder eh, explicarles, ¿no? Desarrollar el tema y para que ustedes vayan viendo también los contenidos, ¿no? Bien, no sé si se puede visualizar ahí. ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Ya, ya, muy bien, chicos. Entonces, como les decía, hoy día vamos a desarrollar un tema de la filosofía, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una época histórica, con una etapa histórica distinta, ¿no? Recuerden ustedes que eh, así como en la historia universal, ¿no es cierto?, podemos distinguir diferentes edades, ¿no? La edad antigua, la edad media, la edad moderna, ¿no es cierto? Así también hablamos entonces de, se puede distinguir, ¿no? Diferentes periodos en la filosofía. Hablamos de filosofía antigua, filosofía medieval, o sea, de la Edad Media, filosofía moderna y así, ¿no es cierto? Claro. Entonces, justamente hoy día nos vamos a centrar en lo que vendría a ser la filosofía medieval, filosofía de la Edad Media, ¿ya? Chicos, les voy a hacer un breve panorama general, así muy rápido, para que ustedes puedan ubicarse en el tiempo, ¿no? En el contexto y comprender mucho mejor este tema que vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, ¿estamos listos, no, chicos? Bien, miren, rápidamente para que ustedes se ubiquen. Eh, Recuerden que en la historia hay diferentes edades, ¿no? Por ejemplo, a ver, la edad antigua comienza con la invención de la escritura más o menos y va a durar hasta la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano cae en el siglo V después de Cristo, ¿no es cierto? Después de eso, después de la Edad Antigua, ¿qué es lo que comenzaría en la historia? ¿Cuál sería la siguiente edad? A ver, ustedes que ya están llevando su curso de Historia Universal. Claro, comienza la Edad Media. Y convencionalmente, la Edad Media se ha establecido justamente desde la caída del Imperio Romano, siglo V después de Cristo, ¿hasta cuándo? ¿Mm? La Edad Media va a durar, ¿no? Comienza con la caída del Imperio Romano y va a durar hasta el año, hasta el siglo XV, ¿no es cierto? O sea, hasta el 1400, 1500, ¿no? Cuando empieza ya el descubrimiento de América, mucho antes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la Edad Media, estamos hablando de un periodo de la historia que comienza con la caída de Roma, siglo V después de Cristo, y se prolonga hasta el siglo XV, ¿no? En el siglo XV finaliza la Edad Media y comenzaría la Edad Moderna, ¿no es cierto? Eso es convencionalmente, ¿no? Bien, entonces, la filosofía también se ha clasificado, ¿no? Se ha periodizado de esa manera, ¿no? Hay una edad antigua, una filosofía antigua, ¿no es cierto?, que corresponde a la época antigua. Hay una filosofía medieval que corresponde justamente a la Edad Media, ¿ya? ¿Qué sucedía en la Edad Media? Para poder entender justamente la filosofía de este periodo, hay que ver qué pasaba en la Edad Media, chicos, y ustedes ya lo saben muy bien por su curso de historia, ¿no? ¿Mm? ¿Qué sucedía en la Edad Media? La Edad Media, a diferencia de la Edad Antigua, se caracteriza porque, digamos así, la base económica de esa sociedad estaba basada en la producción, en la propiedad de grandes extensiones de tierras, ¿no? Tierras que estaban en manos de unos cuantos propietarios, ¿no es cierto? Entonces, a ese régimen se le llama el régimen feudal, el feudalismo. Esas grandes tierras, que eran propiedad de unas cuantas familias, ¿no es cierto? Familias nobles, eran feudos. En esos feudos trabajaban los campesinos en calidad de siervos, ¿no? Hacían un trabajo servil, etcétera, ¿no? Y dentro y en el ámbito de los nobles, los señores feudales, ¿no es cierto?, elegían a un rey
que les representaba a todos ellos. ¿Ya? Dentro de este mundo feudal que se estableció en toda Europa, desde la caída del Imperio Romano, ¿no es cierto? Dentro de este mundo feudal, la Iglesia Católica era la institución más organizada y además la institución, digamos, que se encargaba de garantizar el orden feudal. La misma Iglesia Católica era una institución feudal, ¿no? Era dueña de grandes extensiones de tierra, tenía campesinos a su servicio, ¿no? El Papa, ¿ya? Tenía la autoridad de un rey, inclusive podríamos decir que era superior a un rey, porque inclusive el Papa tenía que reconocer a los reyes. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este contexto, la Iglesia Católica era la institución más poderosa, ¿no es cierto?, en todo el medioevo, en toda la Edad Media, ¿ya? Y por ende, la religión católico-cristiana era la religión exclusiva, ¿no es cierto? Cualquier forma de creencia o práctica religiosa opuesta al cristianismo, contraria a los principios de la Iglesia, era perseguida y era, digamos así, sofocada, ¿no? Ya, chicos, la Iglesia Católica entonces combate eh, otras formas, digamos así, opuestas, distintas a la creencia religiosa cristiana, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces ese es el contexto más o menos en Europa, que se está viviendo en Europa sobre todo, ¿no? Y dentro de esto, ¿cuál será el papel de la filosofía, chicos? Digamos así, ¿cuál es el carácter que asume la filosofía en este contexto en el cual la religión católico-cristiana es el pensamiento predominante, ¿no? Nadie duda en este periodo, nadie cuestiona las verdades religiosas, las verdades cristianas. Recuerden que, chicos, ya antes de la Edad Media, ¿no?, existió un movimiento llamado la patrística. La patrística vendría a ser la etapa de inicio y formación del pensamiento medieval, ¿ya? Es la etapa inicial formativa de la filosofía medieval. En la patrística, los padres de la iglesia, ¿ya, chicos? Los padres de la iglesia elaboran el dogma cristiano, elaboran la doctrina cristiana. Ellos establecen las verdades de la fe. Por ejemplo, que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que Cristo es Dios encarnado, que Cristo resucitó en cuerpo y alma. Esas verdades de la fe fueron elaboradas un poco antes de la Edad Media, por la patrística, ¿ya? Los padres de la iglesia. Entonces, ya en la Edad Media, chicos, ya en la Edad Media, la doctrina religiosa ya está elaborada, las verdades de la fe ya están establecidas. Entonces, profesor, ¿en qué va a consistir la filosofía medieval si ya la doctrina cristiana ya está planteada, ya existen verdades de la fe? La filosofía medieval, chicos, principalmente va a consistir en esto: tratar de demostrar o justificar racionalmente las verdades de la fe, ¿ya? En eso consiste principalmente la filosofía medieval, ¿no?, que en esta época ya, durante la Edad Media, va a tener mayor, digamos así, la corriente, el movimiento académico, intelectual, filosófico, va a ser la escolástica. La escolástica es el movimiento que representa a la filosofía medieval. ¿Y cuál va a ser el papel de la escolástica? Les vuelvo a repetir, va a ser justificar o demostrar racionalmente las verdades de la fe cristiana. ¿Ya? Eso es principalmente el objetivo de la escolástica, ¿no? Tratar de demostrar de manera racional las verdades de la fe cristiana. Y para esto, chicos, para este objetivo, todo el movimiento de la escolástica se va a sustentar, se va a apoyar en el pensamiento aristotélico.
la filosofía de Aristóteles. ¿Ya? No sé si hasta acá está claro, chicos, o tienen alguna duda. Yo espero que ustedes estén tomando nota de estas cosas que yo les voy diciendo para que así complementen, ¿no? Todo lo que vamos a ver aquí en las diapositivas. ¿Pero está claro hasta acá? Todo claro, ¿no? Ya muy bien, me da gusto que estén comprendiendo, estén atentos, chicos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, entonces, ahí está la escolástica, ¿no? Miren, la escolástica, ¿ya? Es la filosofía más característica, es la expresión filosófica más elevada, más desarrollada de la filosofía medieval. Chicos, ¿desde cuándo se desarrolla la escolástica propiamente dicha? Se desarrolla desde el siglo IX después de Cristo hasta el siglo XIV. O sea, estaríamos hablando desde el año 800 más o menos hasta el año 1300, 1350, ¿no? ¿Ya? Todo ese periodo es el periodo de la escolástica, la filosofía más representativa de la Edad Media. Profesor, ¿y qué cosa era la escolástica? Es el movimiento filosófico, teológico, ¿no? Intelectual, académico, que busca justificar o demostrar las verdades de la doctrina cristiana, las verdades de la fe cristiana de manera racional, sustentándose en la filosofía de Aristóteles. ¿Ya? Eso es la escolástica, chicos. Una de las tareas más importantes que muchos escolásticos desarrollaron, llevaron a cabo en ese momento, fue tratar de demostrar la existencia de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, el filósofo teólogo Tomás de Aquino, o también conocido como Santo Tomás, va a ser uno de los mejores intentos, ¿no? De demostrar la existencia de Dios. ¿Ya? A ver, chicos, antes de abordar la escolástica, les pregunto, ¿ustedes creen que se pueda demostrar la existencia de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Sí se puede. Acá varios me dicen que sí, sin ninguna duda, ¿no? Ya, ¿y cómo podría ser? A ver, a ver, ¿de qué manera se podría demostrar? Más o menos, a ver, alguna idea por ahí. ¿Cómo creen? Ah, ¿cómo creen ustedes que se podría demostrar la existencia de Dios? Acá me dicen, de manera metafísica se podría demostrar. Bueno, claro, esa manera metafísica es la que intenta Tomás de Aquino. Y lo vamos a ver luego, ¿no? Cuando lleguemos a ese punto, ¿ya, chicos? Bien, lo importante es que ustedes vayan comprendiendo desde el principio, ¿ya? Y vayan apuntando los datos que yo les voy, que yo les voy dando, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Esta clase les va a interesar a muchos de ustedes, porque me imagino que acá muchos son religiosos, bueno, comparten la religión cristiana, católica, ya sea evangélica, católica, es cristiana al fin y al cabo. ¿Ya? Bueno, entonces, chicos, veamos específicamente qué cosa fue la escolástica, ¿no? La escolástica se desarrolla en las principales, o mejor dicho, en las primeras universidades europeas. En la Edad Media aparecen las primeras universidades europeas. Son esas mismas universidades que hasta ahora existen allá en Europa. Por ejemplo, la Universidad de París, la Universidad de Oxford en Inglaterra, la Universidad de Bolonia en Italia. Aparecen muchas universidades en la Edad Media. Posteriormente aparecerán en Alemania, en España, ¿no? En diferentes universidades. Profesor, ¿y desde cuándo aparecen estas universidades? Ya aparecen desde el siglo IX o siglo X después de Cristo y hasta ahora siguen funcionando. Pero inicialmente, chicos, en estas universidades, ¿no? Lo que se enseñaba ahí era teología.
es decir, el estudio reflexivo, racional, sobre Dios, sobre las verdades de la doctrina cristiana, ¿no? ¿Ya? Y lo que intentó hacer la escolástica dentro de estas universidades fue darle un fundamento racional a esas verdades de la fe. No solamente eso, sino que se intentó demostrar, en la medida de lo posible, ¿no? Demostrar dichas verdades. Por ejemplo, que Dios existe, que Dios es el creador de todas las cosas, ¿no? Se intentó demostrar, por ejemplo, bueno, no todas las verdades de la fe. El mismo Tomás de Aquino dice que hay ciertas verdades que no se pueden demostrar de manera racional, pero algunas sí se pueden. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, chicos, entonces ese es el contexto en que surge la escolástica como la forma más desarrollada del pensamiento medieval. Bien, no sé si hasta acá tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna dificultad. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Todo claro ya. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Bien, veamos al más alto exponente del pensamiento medieval. El más alto representante de la filosofía medieval es el señor Tomás de Aquino o Santo Tomás, ¿ya? Que más o menos existió en el siglo XIII, ¿no es cierto? Estamos hablando del año 1200 al 1300, ¿no? Ese es el siglo XIII. Cuando la Iglesia Católica estaba llevando a cabo la empresa militar y religiosa de las cruzadas. Fue una empresa militar y religiosa porque se invadió, ¿no? Los territorios árabes, supuestamente para recuperar los lugares santos del cristianismo, ¿no? Pero en realidad sabemos que era un pretexto nada más, porque lo que buscaba la Iglesia Católica era abrir, recuperar territorios para poder establecer una ruta comercial, ¿no? Hacia el oriente. Pero bueno, ya eso ustedes lo saben por historia. ¿Ya? Entonces, a este pensador que vivió en ese momento, en esa etapa, se le conocía también como el doctor angelical. Bueno, así le llamaban. ¿Ya? Era de la orden de los dominicos. Recuerden ustedes que dentro de la Iglesia Católica hay varias órdenes. Están, por ejemplo, los agustinos, los jesuitas, los franciscanos, ¿no? Y están los dominicos. ¿Ya? Bueno, el Opus Dei también existe como una nueva orden religiosa formada en el siglo XX, ¿no? Pero ya se sabe que el Opus Dei es una orden religiosa de extrema derecha que justifica gobiernos dictatoriales. Pero bueno, ya ese es otro tema. Bien, se sabe que Santo Tomás, Tomás de Aquino, era un conocido pensador aristotélico. Trató de justificar, explicar muchos aspectos de la religión cristiana, ¿no? De la doctrina cristiana, basándose en el pensamiento de Aristóteles. ¿Ya? Tomás de Aquino le tenía mucho respeto a Aristóteles. Es más, se podría decir que uno de los primeros estudiosos de Aristóteles, de manera así completa, fue Tomás de Aquino. Es más, Tomás de Aquino intenta, como les dije, intenta demostrar la existencia de Dios basándose en argumentos de Aristóteles. ¿Ya? Vayan apuntando estos detalles, chicos, que es muy importante, ¿no? Acá me pregunta, por ejemplo, su compañera, que si en la escolástica se buscaba demostrar las verdades de la fe de manera racional. Claro, eso es lo que se buscaba en la escolástica. Por ejemplo, la existencia de Dios, ¿no? Tratar de demostrarlo de manera racional, o sea, con argumentos lógicos. Con argumentos lógicos basados en argumentos en principios racionales, ¿no? Y no en creencias, ¿no? ¿Ya? Y lo vamos a ver
cuando lleguemos a ese punto. Entre las obras más importantes que tiene Tomás de Aquino, sin duda alguna, estaría la Suma Teológica. Es la obra más importante y más completa de su pensamiento, ¿no? Porque es una obra que consta de varios volúmenes, algo de 50 volúmenes, algo así. La Suma contra los Gentiles es una obra más que nada de carácter ético y político. Y De Lente y la Esencia es una obra más que nada ya de carácter ontológico, metafísico, ¿no? Bueno, ya, antes de entrar a Tomás de Aquino, veamos bueno, antes de explicar, ¿no?, el pensamiento de Tomás de Aquino, veamos, miren, esta frase que Tomás de Aquino expresa en la Suma Teológica. Dice: la existencia de Dios es demostrable por los efectos con que nos encontramos. ¿Cómo interpretan ustedes eso? A ver, chicos. ¿Mm? ¿Cómo lo interpretan? A ver, chicos. Acá me están escribiendo. La creación, me pregunta, ¿puede ser? Ya, me parece interesante esa respuesta. Lo que nos rodea nos demuestra su presencia, muy bien. Claro, efectivamente va por ahí, ¿no? Tomás de Aquino está convencido, mire, y les voy adelantando, ¿no? Esto lo vamos a explicar cuando lleguemos a ese punto. Tomás de Aquino está convencido de que podemos demostrar la existencia de Dios a partir de las cosas que nos rodean, a partir del mundo que nos rodea. Observando el mundo y cómo funciona este mundo, observando la naturaleza y cómo está funcionando, a partir de ahí podemos deducir que Dios existe, ¿no? Pero profesor, ¿cómo así? Ya, eso lo vamos a ver cuando lleguemos al punto indicado, ¿no? Ya está. Bueno, chicos, antes de pasar a la siguiente diapositiva, si tienen alguna duda más. Acá, por ejemplo, me dice si se tiene que ver esto con los fenómenos específicos que dieron origen y son favorables al ser humano. Bueno, no necesariamente que sean favorables al ser humano. Bien, entonces vamos a continuar. Ya, vamos a explicar parte por parte. Miren, el famoso problema de la fe y la razón. Recuerden ustedes que uno de los grandes problemas del pensamiento medieval, de la filosofía medieval, que también inclusive los padres de la iglesia, la patrística, trataron de resolver, ¿se acuerdan? Fue el problema de la fe y la razón. Y Tomás de Aquino también va a dar una solución a este problema. Pero para eso veamos rápidamente en qué consiste la fe y la razón. Porque la fe y la razón no son iguales, no son lo mismo. ¿Ya? Son diferentes. ¿Cuál sería la principal diferencia? La principal diferencia es que la fe, ¿no?, consiste en aceptar una verdad sin necesidad de pruebas, sin necesidad de ninguna evidencia. Se acepta una verdad porque uno tiene una convicción, una seguridad respecto a esa verdad, ¿no?, sin exigir ninguna prueba, ninguna evidencia. Eso es la fe. Claro, podríamos decir que es una creencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, la creencia en Dios como un ser creador del universo, como un ser todopoderoso, etcétera, es una verdad de fe. Porque el ser humano acepta esa verdad, acepta esa creencia sin exigir ninguna prueba, ¿no? O pensar de que Dios realmente es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son verdades de fe. Porque respecto a eso no hay ninguna prueba. Profesor, no, pero sí la prueba está en que eso se dice en la Biblia. Está bien, pues, pero se podrá decir en la Biblia, pero en la Biblia no se prueba esa verdad, ¿no? Claro, en la Biblia no se prueba, no se da ninguna evidencia acerca de esa verdad. Simplemente se dice
Y si tienes fe, lo aceptas, y si no, no lo aceptas, ¿no es cierto? En cambio, a diferencia de la fe, la razón es completamente distinta. ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia? A ver. La razón consiste en aceptar una verdad, pero basándose en evidencias, basándose en alguna prueba, en algún indicio, basándose en argumentos lógicos que sustenten esa verdad. La razón no admite una verdad simplemente por convicción, por una confianza interna que pueda sentir. No. La razón en el plano racional se admite una verdad después de ver su sustento, ¿no es cierto? Después de ver en qué se fundamenta esa verdad. Se puede fundamentar en pruebas, en observaciones, en evidencias, en argumentos racionales, lógicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, profesor, ¿dónde encontramos verdades de razón, verdades racionales? Lo encontramos, por ejemplo, en la filosofía, en las ciencias, en las matemáticas. Claro, porque todas esas verdades que se plantean ahí están fundamentadas en alguna evidencia, en alguna prueba, en algún sustento lógico racional. ¿Ya, chicos? Las verdades científicas, las verdades que desarrolla la filosofía, la ciencia, son verdades racionales. En cambio, en el ámbito religioso, teológico, encontramos verdades de fe, ¿no? Verdades que no exigen ninguna prueba, ¿no? Entonces, normalmente los filósofos en ese periodo decían que entre la fe y la razón hay contradicción. No son lo mismo y es más, se oponen totalmente, ¿no? La razón y la fe se oponen totalmente, ¿ya? Porque la razón exige pruebas, exige argumentos, y la fe no exige nada de eso. Por lo tanto, son verdades que se oponen. ¿Quién planteaba esto sobre todo, chicos? Esto lo planteaba en plena época de la escolástica, lo planteaba un filósofo árabe, un filósofo de origen árabe llamado Averroes, ¿ya? Él decía que la fe y la razón se contradicen totalmente, representan una doble verdad. ¿Qué significa doble verdad? Que la fe y la razón son verdades opuestas, verdades distintas, son dos verdades distintas, ¿no? También esto se llamó el problema de las dos verdades, es decir, para Averroes, la fe y la razón son dos verdades completamente distintas. Inclusive se oponen totalmente, ¿no? Frente a esto, ¿qué nos dice Tomás de Aquino? Tomás de Aquino nos dice lo siguiente: la fe y la razón no son dos verdades distintas que se oponen, que se contradicen. Al contrario, la fe y la razón son dos caminos distintos, pero estos dos caminos conducen a la misma y única verdad. Esta única verdad es Dios. La fe y la razón serán distintos, ¿no es cierto? Tomás de Aquino no dice que la fe y la razón sean iguales. Son distintos, pero no se oponen. No son contradictorios, no son incompatibles. La fe y la razón conducen a la misma verdad. ¿Ya? Un ratito, chicos, un segundito, por favor. Ya, ahora sí, chicos. Ya. Entonces, como les decía, para Tomás de Aquino, la fe y la razón no se oponen, son compatibles. ¿Ya? La fe y la razón no son lo mismo, dice Tomás de Aquino, no son iguales, son diferentes,
pero ambas conducen a la misma verdad. Se puede llegar a la misma verdad que es Dios mediante la fe o mediante la razón. Mediante la fe llegas a conocer a Dios aceptando, digamos así, aceptando sin ninguna prueba el mensaje bíblico, ¿no? ¿No? Lo que está escrito en la Biblia, ¿no es cierto? Y mediante la razón, profesor, ¿cómo se puede llegar a Dios? A través del conocimiento, a través de la ciencia, a través del conocimiento del mundo, de la naturaleza, ¿no? A través de argumentos racionales, se puede llegar a conocer a Dios y a justificar su existencia. Eso es lo que me plantea este filósofo Tomás de Aquino, chicos. No sé si esa parte está clara, chicos. ¿Tienen ustedes alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, alguna dificultad? Ya, muy bien. Miren, con esto Tomás de Aquino, ¿qué está diciendo? Y esto es algo que la Iglesia Católica hoy en día va a asumir. ¿Qué está diciendo Tomás de Aquino con esto? Que la razón no se opone a la fe. El conocimiento científico, basado en pruebas, basado en evidencias, basado en argumentos racionales, no niega la fe. Al contrario, el conocimiento científico puede contribuir, ¿no?, a la fe, puede contribuir a reforzar la fe religiosa, ¿no? Eso está diciendo Tomás de Aquino. Claro, y es por eso que, por ejemplo, ¿no? Hoy en día la Iglesia Católica ha aceptado, por ejemplo, la teoría de la evolución. Muchos pensarían, ¿cómo la Iglesia Católica va a aceptar la teoría de la evolución? Si esa teoría niega lo que dice la Biblia, ¿no? Si esa teoría niega la existencia de Dios, inclusive dicen, ¿no? No, pero la Iglesia dice, no, un ratito, ¿no? La teoría de la evolución no niega la existencia de Dios. La teoría de la evolución lo que niega es la idea que está en el Génesis de que Dios creó a Adán y Eva, ¿no? Pero para la Iglesia Católica, esa narración del Génesis es una narración alegórica, una narración metafórica, nada más. No es que realmente sea cierto que Dios creó a Adán y a Eva y que ambos comieron de la manzana de la serpiente, ¿no es cierto? Y así fueron expulsados del paraíso, ¿no? Eso la Iglesia Católica hoy en día ya no lo interpreta como una verdad. Simplemente es una narración alegórica para transmitir un mensaje moral, nada más. ¿Mm? Bueno, claro, acá me preguntan, por ejemplo, si actualmente la religión y la ciencia van de la mano. La religión, lo que se ve es que la religión trata de adaptarse a los avances de la ciencia. Por ejemplo, ¿no? Como ya la teoría evolucionista, la teoría de la evolución, es una teoría reconocida, una teoría que está sustentada en pruebas y está, digamos así, aceptada en el mundo científico a nivel mundial, y las pruebas son contundentes, entonces la religión no puede oponerse a eso. Más bien lo que la religión hace es tratar de adaptarse a eso. Y por eso con Juan Pablo II ya el Vaticano aceptó la teoría de la evolución, ¿no? Pero bueno, y ese es otro tema, ¿no? Con eso lo que les quiero decir es que Tomás de Aquino ya lo decía, ¿no? La razón no niega la fe. Al contrario, mediante la razón también se puede llegar a la misma verdad, ¿no es cierto?, que con la fe. Y esa misma y única verdad sería Dios y las verdades de la doctrina cristiana. ¿Ya, chicos? Bien, no sé si esta parte entonces está clara. Por lo tanto, concluyendo, ¿ya? Concluyendo esta parte, para Tomás de Aquino, la fe y la razón no son incompatibles, ¿ya? Eso que esté bastante claro acá, chicos, miren.
No son incompatibles. Es decir, ambas se complementan. La razón complementa a la fe. La razón refuerza a la fe. ¿Ya? La razón no está para cuestionar a la fe, sino más bien para reforzarla, para sustentarla. ¿Ya? Entonces, eso es, digamos, algo fundamental en el pensamiento medieval, en especial en el pensamiento de Tomás de Aquino. Bien, por ejemplo, miren chicos, acá hay un esquema acerca de todo lo que se deriva de la postura de Tomás de Aquino sobre la fe y la razón, ¿ya? Razón y fe en Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, les voy a explicar rápidamente. Miren, justamente lo que veníamos diciendo, ¿no? Aún siendo diferentes la fe y la razón, no existe ningún tipo de conflicto entre ellas. Es decir, la fe y la razón no se oponen, no son contradictorias. La razón no niega la fe, ni la fe niega la razón, sino que, digamos, ambos son caminos distintos que conducen a la misma verdad. ¿Ya? Y eso nos lleva al siguiente punto, que sería este, ¿no? Mire, los caminos de la verdad, ¿no? Y justo acá Tomás de Aquino, ¿qué nos dice? Nos dice, las verdades filosóficas y teológicas se establecen de forma diferente. Por ejemplo, acá dice, la filosofía trata de verificar sus presupuestos a partir de los datos del mundo, a partir de los datos del mundo sensible y de la razón. Claro, es decir, la filosofía trata de aportar pruebas a las verdades que sostiene, pruebas tomadas del mundo y tomadas de la razón, ¿no? Es decir, la filosofía sustenta sus verdades en pruebas, en evidencias. Y a diferencia de la filosofía, la teología construye su sistema a partir de la revelación divina. Claro. Es decir, la teología se basa en la fe nada más, ¿no? Son dos caminos distintos a la verdad. ¿Ya, chicos? Pero recuerden que para Tomás de Aquino, la única verdad última es Dios. Y tanto la razón como la fe conducen a esa misma verdad. Ahora, Tomás de Aquino también distingue clases de verdad. Hay distintas clases de verdad que tienen que ver con la fe y la razón. Dice, existen tres tipos de conocimientos diferentes. ¿Ya? ¿Cuáles son esos tres tipos de conocimientos o de verdades distintas, ¿no? Por ejemplo, acá hay un primer tipo que dice, ¿no? Esta de acá, verdades que solo pueden conocerse por la fe. Por ejemplo, la divinidad de Jesús de Nazaret, o sea, si Jesús fue un ser divino. Esa es una verdad que solamente se acepta por fe. O, por ejemplo, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es una verdad de fe. Ya, ese es el primer tipo de verdad, ¿no? Verdades de fe. Un segundo tipo de verdad sería esta de acá, miren chicos. Verdades sobre el mundo natural, que se alcanzan con la sola razón. Claro, las verdades acerca del mundo, acerca de cómo funciona la naturaleza, acerca de las leyes que determinan los fenómenos naturales. Todo eso es un tipo de verdad distinta a la verdad de fe. Son verdades que solamente se alcanzan con la razón. Se explican racionalmente. Por ejemplo, en la matemática, las ecuaciones matemáticas, ¿no? Los teoremas, todas esas verdades son racionales. Ahí no interviene la fe. ¿O sí interviene la fe? ¿Qué opinan? Ahí no interviene la fe, ¿no es cierto, chicos? Ya, muy bien. Entonces, ya, son dos tipos de verdades, ¿no? Verdades de fe, verdades de razón. Y hay una tercera verdad, que sería esta de acá. Dice, verdades conocidas por la fe
y a la vez por la razón. Ejemplo, la inmortalidad del alma, la existencia de Dios. Son verdades que se pueden acceder mediante la fe y también mediante la razón. Es decir, racionalmente yo puedo llegar a saber o a tener seguridad de que Dios existe. ¿Por qué? Porque hay pruebas, hay argumentos racionales que apoyan la existencia de Dios. Y también por la fe yo puedo tener la seguridad de que Dios existe. O sea, este es un tercer tipo de verdad basado en la fe y en la razón. ¿Está claro eso, chicos? Ya, entonces, bueno, este es un esquema para que ustedes vean todo lo que tiene que ver con el tema de la fe y la razón en Tomás de Aquino, ¿no? ¿Ya? Y esto es muy importante, ¿no? Eso es muy importante para poder entender su pensamiento. Hasta acá, si tienen alguna duda, alguna dificultad, alguna pregunta. ¿Mm? Ya, entonces, chicos, nos vamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Que tiene que ver entonces con justamente lo más importante de Tomás de Aquino y lo que siempre además preguntan en las universidades, ¿no? Es el tema de la demostración de la existencia de Dios, ¿ya? Acá vamos a ver entonces de qué manera Tomás de Aquino intenta demostrar la existencia de Dios, ¿no? Como él ya planteó, él dijo que mediante la razón podemos llegar a conocer a Dios, podemos tener la seguridad de que Dios existe, ¿no es cierto? De manera racional, sin necesidad de la fe, por la vía de la razón, ¿no? Podemos llegar a saber si Dios existe. Entonces, justamente ahora Tomás de Aquino, basándose en eso, va a intentar la demostración de la existencia de Dios, ¿no? Y esta demostración de la existencia de Dios lo hace mediante 5 argumentos, ¿no? Mediante 5 pruebas. Y a esto se le ha llamado entonces las 5 vías. ¿Qué cosa vienen a hacer entonces las 5 vías en Tomás de Aquino? Son las 5 demostraciones, los 5 argumentos o las 5 pruebas que desarrolla para demostrar la existencia de Dios, ¿ya? Cada una de estas 5 vías son argumentos racionales, son pruebas, digamos así, ¿ya? Donde en cada una de ellas se demuestra que Dios existe, ¿ya? Entonces, este es el intento que hace Tomás de Aquino, ¿no? Para demostrar la existencia de Dios. Profesor, esas 5 vías son 5 argumentos, pero ¿en qué se basan esos argumentos? ¿En qué se fundamentan? ¿En qué se justifican? ¿De dónde parten esos argumentos o esas demostraciones? Primero, miren, esos argumentos parten de un hecho de experiencia. ¿Qué significa esto? Cada una de estas 5 vías, cada uno de estos 5 argumentos, parten de un hecho de experiencia. ¿Qué quiere decir eso? A ver. ¿Mm? Quiere decir que cada uno de estos argumentos parte de alguna observación, de algún hecho observado. Recuerden que Tomás de Aquino decía, al inicio había ¿no? una pequeña cita donde él decía que la existencia de Dios se puede demostrar a partir de los efectos con que nos encontramos. Y eso es justamente el punto de partida de las 5 vías. Cada una de estas 5 vías o 5 argumentos parten de algún hecho observado. Y a eso le llama un hecho de experiencia. Porque la experiencia tiene que ver con la observación, ¿no es cierto? Es decir, observando algún aspecto de la realidad, observando algún ámbito del mundo, de la naturaleza, a partir de ahí se puede demostrar la existencia de Dios. Entonces, parten de algún hecho observado de la realidad.
¿no? En cada uno de estos 5 argumentos se aplica el principio de causalidad, es decir, que los fenómenos, las cosas que vemos, no se explican por sí solas, sino que siempre tiene que haber una causa que las produzca, una causa que las genere. Chicos. Otra característica de estos 5 argumentos o 5 vías es que no se admite el infinito. El infinito es imposible. No podemos establecer causas infinitas, ¿no? Para explicar algo. ¿Ya? El infinito, entonces, no se acepta porque es algo irracional, ¿no? Y en todas estas demostraciones, chicos, en cada una de estas 5 vías, se llega a la existencia de Dios como causa última. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ver cuando expliquemos cada una de ellas, ¿no? Ya, bueno, entonces no sé si estamos listos para ingresar ya en la explicación de estas 5 vías, de estas 5 demostraciones o argumentos a favor de la existencia de Dios. ¿Estamos listos, chicos? ¿Mm? Sí, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, a ver, vamos a pasar ahí. Ya, aquí está, miren, este es un cuadrito que ordena, expresa de manera ordenada cada una de estas 5 vías. Y yo les voy a explicar aquí cada una de ellas, ¿no? Miren, la primera vía, acá está, o mejor dicho, el primer argumento, la primera prueba o la primera demostración de la existencia de Dios se llama la vía del movimiento. Así se llama. Profesor, ¿y por qué se llama la vía del movimiento? Porque este primer argumento se basa en la observación de este fenómeno. Tomás de Aquino dice, observando la realidad, observando la naturaleza, observando el universo, el mundo, encontramos de que todo está en movimiento. Todas las cosas se mueven. Nada permanece inmóvil. Todo está en constante modificación, cambio, transformación, movimiento, ¿no? Por ejemplo, un niño que nace, crece, se desarrolla, ¿no es cierto? Llega a un máximo desarrollo, luego empieza a envejecer y morir, ¿no? Y así los animales también. Una semilla da origen a una planta, esta planta genera un fruto, es decir, todo está en proceso de movimiento. El sol aparece, luego se oculta, etcétera, etcétera, ¿no? Todo cambia, todo se mueve. Por eso es que una característica de estas 5 vías es que parten de un hecho observado. ¿Cuál es ese hecho observado o ese hecho de experiencia? Por ejemplo, en la primera vía es la vía del movimiento. ¿Por qué le llaman la vía del movimiento? Porque el hecho observado es el movimiento de las cosas. Y Tomás de Aquino, ¿qué dice al respecto? Dice, pero si nosotros queremos explicar por qué las cosas se mueven, por qué el universo, la naturaleza y todo se mueve, todo se transforma, ¿no? Tenemos que recurrir a algo externo que explique eso, porque las cosas no se mueven solas. Tomás de Aquino parte de esa idea, ¿no? Las cosas no se mueven por sí solas. Para que algo se mueva, algo externo tiene que transmitirle un movimiento, ¿no? Por ejemplo, si ahorita tienes en tu mesa, no sé, pues un objeto ahí, ¿no? Para que ese objeto que está sobre tu mesa se mueva, algo le tiene que transmitir movimiento. Y así, entonces, partiendo de ese razonamiento, Tomás de Aquino dice, para que el universo entero se mueva, para que la naturaleza en su conjunto y el universo en su conjunto se mueva, quiere decir que recibe el movimiento de algo externo. ¿Por qué? Porque las cosas no se mueven solas. Por ejemplo, yo acá tengo un vaso sobre mi mesa, ¿no? Si yo quiero que este vaso se mueva, yo le tendría que transmitir un movimiento, ¿no es cierto? Igualmente, ¿no? Si el universo entero se mueve, las galaxias, los planetas y todo se mueven,
es porque hay algo externo que le transmite movimiento. Y ese algo externo tiene que ser ¿quién? ¿Mm? ¿Quién tiene que ser ese elemento o ese ser que le transmita movimiento a todo lo existente? Tiene que ser Dios. Por lo tanto, Dios existe, en este caso, como el primer motor inmóvil. Dios es el que mueve todas las cosas. Sería el primer motor. ¿Ya? Entonces, Dios acá tiene el atributo de ser el primer motor, es decir, la fuente primaria del movimiento. Si el mundo se mueve es porque recibe su movimiento de Dios. Profesor, pero aplicando lo que dice Tomás de Aquino, entonces también para que Dios se mueva, tiene que recibir el movimiento de algo distinto, de algo ajeno, de algo externo. Entonces hay una causa que mueve a Dios. Ya, si seguimos con ese razonamiento, diría Tomás de Aquino, entonces también esa causa que mueve a Dios, para que esa causa pueda transmitir movimiento, esa misma causa tendría que recibir su movimiento de otra causa más. Y esa otra de otra más anterior. Y así iríamos hasta el infinito, ¿no es cierto? Pero Tomás de Aquino dice, el infinito no existe, es imposible. Siempre tiene que haber una causa primera de las cosas. Entonces tiene que haber una causa primera del movimiento de todo el mundo. Y esa causa primera tiene que ser Dios. Por lo tanto, Dios es el primer motor, es decir, la fuente primaria del movimiento. ¿Ya, chicos? Bueno, no sé si hasta aquí estamos bien. No sé si hasta aquí todo está claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna dificultad? ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Ya, muy bien. Entonces, sigamos avanzando. Miren, veamos acá la segunda vía. La segunda vía, la segunda demostración, que se llama también la vía de la causalidad. Ahí está, ese es el nombre. No vayan a confundir con casualidad. No es casualidad, es causalidad. Es decir, lo que tiene que ver con la causa y el efecto. ¿Ya? Profesor, entonces, ¿por qué se llama la vía de la causalidad? Porque justamente este es el hecho que se observa en la naturaleza. Tomás de Aquino dice, si observamos el mundo, si observamos el universo, la naturaleza que nos rodea, vamos a ver que todas las cosas, cualquier cosa que exista, tiene una causa. Las cosas no surgen de la nada. Los fenómenos no se producen de la nada. Siempre hay una causa que las genera. Hay una causa que las produce. Por eso Tomás de Aquino parte de este principio, ¿no? Todo efecto procede de una causa previa. Ahí está el principio. Por ejemplo, los seres que existen en el universo o en la naturaleza que nos rodea, ¿no? ¿Existen de la nada? ¿Han aparecido así a partir de la nada? ¿Mm? No. Proceden de alguna causa que las ha generado. Por ejemplo, la causa de tu existencia serían tus padres, ¿no es cierto? Tus padres te han generado, ¿no? La causa de la existencia de tus padres serían tus abuelos, y de ellos, tus bisabuelos, y así podemos hablar de una larga cadena de causas, ¿no? La causa de que exista un árbol o una planta es la semilla, y a su vez esa semilla procede de un fruto producido por algún árbol, ¿no? O por una planta, ¿no es cierto? Y así podríamos hablar de una larga cadena de causas anteriores. Entonces Tomás de Aquino dice lo siguiente: si todas las cosas que existen proceden de alguna causa anterior, de alguna causa previa, entonces el universo entero, el mundo entero, también procede de una causa previa,
de una causa anterior. Es decir, tiene que haber algo que haya generado al universo. ¿Por qué? Porque todo tiene una causa. Entonces el universo debe tener una causa. Y esa causa anterior al universo, ¿quién debe ser? ¿Mm? ¿Quién sería esa causa que ha generado el mundo, el universo entero? A ver, chicos, ustedes lo saben. ¿Quién es? ¿Mm? Se quedaron calladitos. ¿Qué pasó? ¿Están ahí o se han ido a almorzar, chicos? ¿Quién tiene que ser esa causa que ha generado todas las cosas, el mundo entero? Sería Dios, ¿no es cierto? Claro, la pregunta es esta, ¿no? Si todo lo que existe tiene una causa, si todos los seres que existen tienen una causa anterior, entonces el mundo entero, dice Tomás de Aquino, también debe tener una causa anterior. ¿Y cuál sería esa causa anterior que ha generado el mundo? Sería Dios. Profesor, pero alguien podría decir, ¿no? Profesor, pero si todo tiene una causa, entonces Dios también debe tener una causa. Tiene que haber algo que ha generado a Dios, ¿no es cierto? Pero si partimos por ese camino, diría Tomás de Aquino, entonces llegaríamos al infinito. ¿Por qué? Porque si admitimos que hay una causa que ha generado a Dios, entonces esta causa que ha generado a Dios también habría sido generada por otra causa anterior. Y esta causa anterior por otra anterior. Y esta otra por otra anterior. Y así iríamos hasta el infinito. Pero Tomás de Aquino ya nos ha advertido que el infinito es imposible. Siempre tiene que haber una causa primera de todo. Y en este caso, la causa primera del mundo sería Dios. Entonces, Dios aquí sería la causa primera de todas las cosas y a su vez también se le denomina la causa incausada. Copien bien eso, chicos. La causa incausada. ¿Ya? ¿Por qué sería, profesor, la causa incausada? Porque a Dios nadie lo ha causado. Es causa, es una causa, digamos, es la causa primera que no ha sido causada por otra cosa. ¿Ya? Bien, y así entonces ya tenemos acá la segunda vía, ¿no? Ya eh, hemos visto la primera y la segunda. La vía del movimiento y la vía de la causalidad. No sé si hasta acá, chicos, tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta sobre este punto, porque estamos explicando una por una, ¿no? Mm, ¿todo bien hasta acá, chicos? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, algo que les dificulte? Ya, qué bien. Me parece bien que muchos alumnos están atentos y todo está claro, ¿no? A ver, pasemos a la tercera vía o la tercera demostración de la existencia de Dios. ¿Ya? Esta tercera vía o tercera demostración se llama la vía de la contingencia. Profesor, ¿y eso qué cosa es? ¿Qué cosa es lo contingente? Ya, miren, vamos a explicar previamente, y presten mucha atención, vamos a explicar previamente qué cosa es lo contingente y lo necesario. Porque aquí Tomás de Aquino utiliza esos dos aspectos, la contingencia y la necesidad. O sea, lo contingente y lo necesario. Miren, si observamos el mundo, dice Tomás de Aquino, vamos a encontrar que hay cosas que son contingentes y otras pueden ser necesarias. Miren, profesor, ¿pero qué cosa es lo contingente? Contingente es aquello que puede ser de una manera o puede ser de otra forma. Aquello que se puede cumplir o que no se puede cumplir. Eso es lo contingente. O sea, aquello que es accidental o casual.
Puede que se dé o puede que no se dé. Puede que se cumpla o que no se cumpla. Por ejemplo, si sales a la calle y te encuentras con un amigo de años, ¿no es cierto? Eso es un hecho contingente. Puede que se dé, puede que se cumpla o puede que no se cumpla. ¿No es cierto? Son hechos no necesarios, sino más bien contingentes. Por ejemplo, si sales, no sé, a ver, otro ejemplo, que te enamores de alguien, ¿no es cierto? Eh, y tengas una relación de pareja, o por ejemplo que te cases con alguien, ¿es un hecho necesario o es contingente? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es necesario o contingente? Contingente. Profesor, pero ¿por qué no sería necesario? Porque no necesariamente se va a dar. Puede que se dé o puede que no se dé, ¿no? Puede que realmente conozcas a una persona, te enamores, te casas, o puede que no se dé. Es algo contingente. Lo contingente es aquello que se puede dar o que no se puede dar, ¿no es cierto? Claro. En cambio, ¿cuál sería un hecho necesario? A ver, un hecho necesario. Un hecho necesario es aquel que no puede ser de otra manera, sino que siempre se cumple de la misma forma. Ese es un hecho necesario. Aquel que siempre se cumple de la misma forma. Por ejemplo, claro, acá me pone, ¿no? El hecho de respirar es un hecho necesario porque se va a cumplir siempre, ¿no? Por ejemplo, a ver, si sueltas una piedra desde tu ventana, desde el cuarto piso de tu casa, ¿qué va a suceder con esa piedra? ¿Ah? Si sueltas una piedra desde tu ventana que está en el tercer o cuarto piso, no sé, ¿qué va a suceder con esa piedra? Va a caer, se va a ir hacia abajo o se va a ir hacia arriba. ¿Se va a ir hacia arriba? No, necesariamente va a caer. ¿Qué significa necesariamente? Que no puede ser de otra manera. O sea, obligatoriamente se va a ir hacia abajo. No, pero profesor puede que se vaya hacia arriba. No, pues no, eso no pasa. ¿Ya? Entonces, ese es un hecho necesario. Es como 3 más 4. En la matemática también encontramos hechos necesarios, ¿no? Por ejemplo, 3 más 4, ¿cuánto es? 7. Puede ser de otra manera, puede que no sea 7. No, siempre va a ser 7, pues, ¿no es cierto? Es un hecho necesario. Entonces, en el mundo hay cosas necesarias y contingentes. Tomás de Aquino, ¿qué dice? Dice lo siguiente, miren, ¿ah? Si observamos el mundo, si observamos la realidad, la naturaleza, vamos a encontrar que hay fenómenos contingentes o las cosas que existen son contingentes. Por ejemplo, Tomás de Aquino dice esto, el hecho de que tú existas es algo contingente. Tú existes ahora, pero pudiste no haber existido. ¿Qué tal si tus padres se conocían con otras personas? Tú ya no habrías existido, ¿no es cierto? Tu existencia es contingente. Claro, pudiste no haber existido. Pero ya que existes, ya que tú estás presente, necesariamente, ¿quién tuvo que existir primero? Necesariamente. Para que tú existas, necesariamente, o sea, no puede ser de otra manera, ¿no? Necesariamente, ¿quién tuvo que existir primero? Claro, tus padres. Quiere decir que tus padres tienen una existencia necesaria. En relación a ti, en relación a tu existencia que es contingente, la existencia de tus padres es necesaria. ¿No es cierto? Y así podemos ir retrocediendo, ¿no? Entonces, no, la causa que genera algo siempre tiene que ser necesaria. No puede ser de otra forma, porque ese algo no puede aparecer de la nada, ¿no? Por ejemplo, mira, la plantita o el árbol que tienes ahí en tu jardín o en el parque de tu casa, ese árbol
existe ahora, pero pudo no haber existido, dice Tomás de Aquino. Claro. ¿Qué tal si, no, el que plantó ese árbol de repente se moría, qué sé yo, ¿no? Ese árbol no hubiera existido, ¿no? Pero ya que ese árbol existe, necesariamente, ¿qué tuvo que haber antes de ese árbol para que ese árbol exista? Necesariamente. ¿Ah? Tiene que haber la semilla, porque si no hay la semilla, ese árbol no hubiera existido. Entonces, la existencia de esa semilla, en relación al árbol, la existencia de esa semilla es necesaria. Entonces, miren, partiendo de este mismo argumento, ¿qué hace Tomás de Aquino? Dice lo siguiente. Si seguimos razonando así, entonces llegamos a la conclusión de que el mundo, el universo entero, existe ahora, pero pudo no haber existido. El universo entonces es contingente. El mundo tiene una existencia contingente. Pero necesariamente para que el mundo exista, tiene que haber existido una causa que lo haya generado. Y esa causa que lo ha generado tiene que ser Dios, ¿no? Y la existencia de Dios en este caso sería necesaria. Porque si Dios no existiría, entonces el mundo tampoco no existiera ahora, ¿no es cierto? Entonces Dios, a diferencia del mundo, donde todo es contingente, Dios más bien es un ser necesario, ¿ya? Existe de manera necesaria. Esa es la tercera demostración de la existencia de Dios. Dios como un ser necesario. Bueno, chicos, las dos demostraciones que vienen ya son más fáciles y más livianas. Pasemos a la cuarta vía o la cuarta demostración de la existencia de Dios, que se llama la vía de la perfección. ¿Y qué es lo que nos dice aquí la vía de la perfección? Nuevamente Tomás de Aquino dice, ¿no? Observando la naturaleza, observando el mundo, vemos de que todas las cosas son, bueno, vemos de que hay grados de perfección entre las cosas. Entre la diversidad de seres que existen en el universo y en la naturaleza, hay grados de perfección. Es decir, hay unos que son más perfectos que otros. Tomás de Aquino dice, por ejemplo, si comparamos una piedra con una planta, ¿cuál de los dos sería más perfecto? ¿La piedra o la planta? ¿Ah? A ver, chicos, la planta, ¿no? Profesor, ¿y por qué la planta más perfecta que una piedra? Porque la planta tiene una organización más compleja. La planta cumple funciones vitales que la piedra no hace. La planta se autoconserva. La piedra no hace eso. Entonces la planta es más perfecta que la piedra. Si seguimos subiendo en la jerarquía de perfección, llegamos entonces, por ejemplo, ¿no? Si comparamos la planta con un animal, ¿cuál de los dos sería más perfecto? ¿El animal o la planta? ¿Mm? El animal. ¿Por qué el animal sería más perfecto que la planta? Porque el animal, a diferencia de la planta, tiene más facultades. El animal puede moverse, puede desplazarse, puede defenderse. La planta no puede hacer eso. ¿Ya? Si comparamos a una persona, un ser humano, con un animal, ¿cuál de los dos sería más perfecto? ¿El ser humano o el animal? Supuestamente el ser humano, porque el ser humano, a diferencia del animal, tiene una facultad, tiene más inteligencia, tiene facultad racional, ¿no es cierto? Y entonces sería más perfecto. Pero si seguimos subiendo así en la perfección, vamos a llegar entonces a un ser más perfecto que todo lo demás. Y este ser más perfecto que todo lo demás, ¿quién sería? ¿Mm? Tiene que ser Dios. Dios entonces aquí sería la suprema perfección. Profesor, pero si seguimos subiendo, si hay grados de perfección, entonces, ¿no? Tiene que haber algo más perfecto que Dios. Ya, Tomás de Aquino te diría, pero si seguimos por ese camino,
si hay algo más perfecto que Dios, entonces también tendría que haber algo más perfecto que eso, que es más perfecto que Dios. Y así, algo más perfecto que esto de acá, y así hasta el infinito. Y Tomás de Aquino ya previamente ha advertido que el infinito es imposible. Así que siempre en la jerarquía de perfección tiene que haber algo que sea más perfecto, lo más perfecto. Y ese tiene que ser Dios. ¿Ya? Finalmente, la quinta y última vía, la vía del orden, o también se le llama la vía de la finalidad. Copien eso, chicos. Es la vía del orden o también la vía de la finalidad. ¿Y qué es lo que dice Tomás de Aquino aquí? Dice, si observamos el mundo, la naturaleza, el universo, vamos a ver de que todas las cosas cumplen una determinada función. Todo lo que existe en la naturaleza está diseñado para cumplir un fin. Todo lo que existe en el mundo está hecho para cumplir una función dentro del orden establecido. ¿Esto qué cosa indica? Indica que para que las cosas estén ordenadas de esta manera y diseñadas, ¿no es cierto?, de esa forma, es porque tiene que haber una inteligencia superior que ha ordenado el mundo. Y esa inteligencia suprema que ha ordenado el mundo tiene que ser obviamente Dios, ¿no es cierto? Entonces Dios es, digamos así, la inteligencia que ordena el universo. Hay un orden en el mundo y ese orden se debe a que cada cosa cumple una determinada función dentro del mundo. Pero el mundo por sí solo no se va a ordenar, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una inteligencia que lo ordene y esa inteligencia tiene que ser Dios. ¿Ya, chicos? Bien, entonces de esa manera Tomás de Aquino demuestra que Dios existe, ¿no? Con argumentos lógicos, racionales, partiendo de algún hecho observado, ¿no? Bueno, son intentos de demostración en realidad. ¿Ya? Entonces, en esto consiste las 5 vías, ¿no? Y de esta manera Tomás de Aquino busca demostrar las verdades de la fe, principalmente la existencia de Dios. Bien, chicos, hemos llegado al final de esta clase. Ahora vamos a ir directamente a las preguntas para poder aplicar todo lo que hemos aprendido. ¿Ya? ¿Estamos listos? Les voy a compartir aquí mi pantalla. No sé si se puede visualizar. ¿Se puede visualizar mi pantalla? ¿Sí? Ya. Entonces, comencemos, chicos. A ver, ahí está. Miren, la primera pregunta está sencilla. El periodo escolástico se caracterizó principalmente por... ¿Por qué se caracterizó la escolástica? Miren, entre... Ninguna de ellas es exacta, pero entre todas ellas siempre hay una que es más exacta, más aproximada, y esa sería la C de casa, ¿no? ¿Ya? Siempre busquemos la más exacta. La C de casa, ¿ya? A ver, la 2 dice, la razón fundamental que Tomás da de la necesidad de la teología es en sí misma teológica. El Aquinate, o sea, Tomás de Aquino, ¿no? No basa la necesidad de la teología, a la que habitualmente llama doctrina sagrada, en verdades filosóficas o en cualquiera otra verdad, otras verdades no teológicas. Por norma general, sostiene que la teología en sí misma es totalmente autosuficiente. Algunas de sus enseñanzas dependen de otras. Contiene tanto los principios como las conclusiones, pero ninguna de ellas depende de principios extraños o tiene que ser verificada a la luz de conocimientos no teológicos. Sus principios no necesitan ser aprobados por la filosofía. Se sostienen en la fe, en la creencia, en la palabra de Dios como tal. Es decir, chicos, resumiendo, para Tomás de Aquino, ¿no? La teología es un ámbito del saber
completamente independiente de otras ramas, de otros conocimientos. La teología se sustenta en la fe, en la creencia, ¿no? Y de ahí toma sus premisas, de ahí toma su punto de partida, ¿no? Sus principios, y llega a sus propias conclusiones. Bueno, a eso se refiere. Se infiere entonces que para Tomás de Aquino, las verdades teológicas, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Para la 2, la B de Barco, ¿no? Son independientes de la filosofía. A ver, la 3 dice, una de las cuestiones fundamentales del pensamiento medieval es la de la relación entre la fe y la razón. El conocimiento al que se llega por la razón es un conocimiento evidente y da lugar a la filosofía y la ciencia. El que se fundamenta en la fe no es evidente, aunque puede ser para un creyente más verdadero que el filosófico, y da lugar a la experiencia religiosa. Como consecuencia de la diferencia en el método de fundamentación de las creencias, puede ocurrir que las tesis a las que se llega a partir de la fe sean distintas de las tesis a las que se llega a partir de la razón. Y la historia muestra claramente el conflicto que se puede establecer entre estos dos ámbitos o esferas. La esfera sobrenatural y la esfera natural. A este problema Tomás de Aquino responde que ¿cuál sería la respuesta, chicos? Está fácil, ¿ah? ¿Nadie? La D de dado, ¿no? La fe y la razón no son incompatibles. ¿Ya? A ver, 4 dice, de acuerdo con Santo Tomás, toda cosa material o sustancia está compuesta de una forma sustancial y de una materia primera. Ninguno de los dos principios es en sí una cosa o sustancia. Los dos juntos son los principios componentes de una sustancia. Y solo de la sustancia podemos decir propiamente que existe. Ya. Tomás de Aquino toma este pensamiento, estas ideas de quién? De Aristóteles, chicos, acerca de la sustancia. ¿Ya? Acá sería la D de dado. A ver, la 5. En la denominada Edad de Oro de la Escolástica, Tomás de Aquino adoptó el pensamiento aristotélico con el propósito de fundamentar la doctrina cristiana. Así, propone demostrar la existencia de Dios mediante las 5 vías. Esto implica que para el aquinatense, o sea, para Tomás de Aquino, existe una compatibilidad entre la fe y la razón. ¿Verdadero o falso? A ver, la primera de las 5 es verdadera o falsa. Verdadera, ¿no? Entre la fe y la razón hay una clara contradicción. Esto es recontra falso, ¿no es cierto? 3. Existen dos verdades, la de la fe y la de la razón. No, para Tomás de Aquino, la verdad es una sola. Y la fe y la razón son dos caminos que conducen a esa misma verdad. Entonces acá sería solamente la 1. Ya, 5, alternativa A. Ya, muy bien, ¿no? Yo veo que por ahí están aplicando, bueno, están más o menos acertando con las respuestas, ¿no? Hasta acá, chicos, ¿algún inconveniente? Ah, claro, acá me pone, ese argumento era de Averroes, claro, el filósofo árabe que decía que hay verdades de fe y verdades de razón y son distintas. Para Tomás de Aquino, no. Son lo mismo. La verdad es una sola. La fe y la razón serían dos caminos distintos que conducen a la misma verdad. A ver, la 6 dice, en la película Luces Rojas, Red Lights, se puede apreciar un diálogo en el que la protagonista, una afamada investigadora de fraudes paranormales, sostiene: cuando oigo el retumbar de pezuñas, no pienso en unicornios, pienso en caballos. Ah, claro. O sea, con eso quiere decir que
A ver, acá la pregunta dice, esta frase resulta compatible con el principio metodológico propuesto por Santo Tomás, ¿no? Según el cual, claro, esto tiene que ver con la teoría de la verdad de Tomás de Aquino, chicos. ¿Cuál es esa teoría de la verdad? La teoría de la verdad es que lo que yo pienso tiene que corresponder con la realidad. Mi pensamiento es verdadero si se adecua o corresponde a los hechos. Entonces, si yo escucho, por ejemplo, que vienen un sonido, ¿no?, de animales que caminan, que corren, yo no voy a pensar que es un dinosaurio el que está corriendo, pues, ¿no es cierto? Tampoco voy a pensar que es, no sé, pues, un unicornio, como dice acá, ¿no? O un centauro que está corriendo, ¿no es cierto? Voy a pensar que son animales que yo he visto en los hechos. Claro, entonces esto sería la B de barco. 6, alternativa B, B de barco. A ver, la 7. Demostrar la existencia de Dios fue uno de los tópicos importantes investigados durante la filosofía medieval. Así, a diferencia de la prueba ontológica, las pruebas de la existencia de Dios, sostenidas por Santo Tomás de Aquino, ya, se sustentan. A ver, miren, les explico rápidamente. La prueba ontológica consiste en partir de la esencia de Dios. Si nosotros admitimos que hay un ser divino, este ser divino, ¿cómo yo sé que existe? Si es un ser divino, tiene que ser perfecto. Y si es perfecto, no le falta ninguna cualidad. Por lo tanto, tampoco le puede faltar la existencia. Entonces Dios tiene que existir. Esa es la prueba ontológica. Parte de algo, digamos así, de cualidades previas que uno supone. En cambio, las pruebas de Tomás de Aquino parten de la observación del mundo, ¿no?, de la naturaleza. ¿Cuál sería entonces la respuesta, chicos? Ya les dije ya, básicamente. Las pruebas de la existencia de Dios, sostenidas por Tomás de Aquino, se basan en la experiencia y en el orden natural de las cosas. Ahí está. ¿Ya? Entonces, 7, la C de casa, y la 8, Santo Tomás de Aquino, debido a la influencia de las obras de Aristóteles, se convenció del papel activo del intelecto en el proceso del conocimiento y acabó afirmando que el intelecto está vacío al inicio, como una tabula rasa en la que hay que empezar a escribir. De acuerdo con esta convicción, se infiere que, claro, Tomás de Aquino, igual que Aristóteles, parte de la idea de que cuando nacemos, nuestra mente está vacía. Y entonces los conocimientos que se acumulan en la mente provienen de la experiencia. Se inicia con la observación, la experiencia del mundo. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Acá sería la B de barco. Las nociones que tenemos en la mente se formulan mediante la inducción. El proceso de inducción implica que primero observamos algo y luego a partir de ahí nos genera una idea, ¿no? ¿Ya? 8, la B de barco. Y finalmente, chicos, vamos a pasar a la práctica 2, que es más breve, ¿ya? Que es mucho más breve, ¿no? Dice, a ver, la primera dice, la filosofía escolástica recibió principalmente el influjo de la filosofía, ¿de quién? De Aristóteles. 1, B de barco. 2, a ver, acá tenemos una pequeña lectura, dice, en las 5 vías, Santo Tomás argumenta a posteriori, es decir, pasa de las cosas que están dentro de la esfera de nuestra experiencia natural al ser del cual dependen. Pero cuando procede a examinar los atributos de este ser, tiene que obrar en forma a priori, en gran parte,
preguntándose qué atributos debe poseer el primer motor inmóvil, la primera causa eficiente, el ser absolutamente necesario y supremamente perfecto. Pues es obvio que no podemos describir a Dios en la misma forma en que describimos un objeto visible como un árbol o un animal. No tenemos una visión o intuición directa de Dios. Ya, entonces, la pregunta va acá. Cuando Tomás de Aquino determina los atributos de Dios, procede de una manera a priori, ya que Dios, ¿mm? Claro, ya que Dios no es objeto de experiencia, es decir, a Dios no lo puedes ver ni tocar, por lo tanto tienes que partir de ideas supuestas, ¿no? Acá la respuesta sería la C de casa, chicos. La 3. La afirmación de Tomás, de Santo Tomás, que entre el conocimiento de Dios y de la naturaleza no hay oposición, se relaciona con el famoso problema de las dos verdades. Claro, no es que con la fe conoces a Dios y que y a la naturaleza la conoces con la razón, sino que la fe y la razón, ¿no? Son compatibles, son caminos distintos para llegar a la misma verdad. 3. La C de casa. ¿Ya, chicos? Bien, entonces con esto hemos terminado nuestra clase. Gracias por su atención, gracias por su participación. ¿Ya? Acá me preguntan la una, ¿cuál es? La uno de cuál, de la primera práctica. Es la B de barco, ¿ah? Y la uno de la práctica uno sería la C de casa. De la práctica 1, la primera es la C de casa, y de la práctica 2, la primera es la B de barco. Bueno, chicos, gracias por su atención. Gracias por su participación. Siempre es muy importante eso. Y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, chicos. Nos vemos.